Existen horas que no pertenecen a los vivos, momentos en que el velo entre los mundos se vuelve tan delgado que puede rasgarse con un simple susurro. Y de las 3:33 de la mañana, yo aprendí esto de la peor forma posible. Mi nombre ya no importa. Lo que yo era antes de conocer el lado oscuro murió hace mucho tiempo, pero lo que permanece, lo que me obliga a contar esta historia, es la necesidad de advertir a aquellos que aún tienen elección. Porque cuando cruzas ciertas líneas, no hay vuelta atrás. Y yo crucé esa línea precisamente a las 3:33 de la mañana, en una noche calurosa de agosto en la Ciudad de México. Yo no nací en las tinieblas, crecí como cualquier persona común, entre oraciones católicas y advertencias de mi abuela sobre no jugar con cosas que no entendía. Ella era curandera en Oaxaca, conocía las antiguas tradiciones, los rituales que precedían incluso la llegada de los españoles. Pero yo, como todo joven arrogante, pensaba que sabía más. Pensaba que el conocimiento oculto era poder sin consecuencias. Tenía 22 años cuando conocí a don Julio. Él no era un hombre común. Operaba en una librería antigua en el centro histórico, escondida entre edificios coloniales que habían visto siglos de sangre y misterio. La tienda olía a incienso de copal y páginas amarillentas. Era allí donde él vendía más que libros. Vendía conocimiento prohibido, grimorios, tratados de magia negra, instrucciones para rituales que la Iglesia había intentado borrar durante la Inquisición. Él me vio por primera vez examinando un ejemplar del sexto y séptimo libro de Moisés, una traducción clandestina del siglo XIX. Sus ojos, profundos como pozos sin fondo, me evaluaron con una intensidad que me hizo temblar. Entonces sonrió, revelando dientes manchados de tabaco, y dijo algo que cambió mi vida para siempre. Tienes el don, mijo. Puedo sentirlo, pero el don sin disciplina es una maldición. Comencé a frecuentar la tienda todas las semanas. Don Julio me enseñaba. Empezamos despacio, con limpias energéticas, protecciones básicas, el tipo de cosas que cualquier curandero haría. Pero yo quería más. Quería el poder real. Quería comandar lo invisible, doblar la realidad a mi voluntad. Y fue cuando él mencionó por primera vez la hora de las 3:33. Existe un momento, me dijo, encendiendo una vela negra en una tarde lluviosa, en que el mundo espiritual está más cerca. No es medianoche, como piensan los ignorantes. Es 3:33 de la mañana, la hora de la burla, la hora en que lo divino es invertido y lo profano se vuelve supremo. Él me explicó la matemática sombría detrás de esa hora. Las 3 de la mañana ya era conocida como la hora de las brujas, el momento de mayor vulnerabilidad espiritual, cuando el cuerpo humano alcanza su punto más bajo de energía vital. Pero 3:33 era diferente, era una inversión deliberada. Cristo murió a las 3 de la tarde. 3:33 de la mañana era la antihora, el momento en que fuerzas demoníacas se burlaban de la crucifixión, invirtiendo lo sagrado en profano. Los 33 minutos agregaban otra capa. 33 era la edad de Cristo en la crucifixión. 3 veces 33. Una triple negación, una triple burla. Y cuando sumas los dígitos, 3 más 3 más 3 es igual a 9. El número de la completitud invertida. El número que en la numerología oculta representa el fin de un ciclo y el inicio de otro, la puerta entre mundos.
Don Julio me dio mi primer ritual para realizar a las 3:33. Era simple, o así parecía. Encender 3 velas negras en formato triangular. Recitar una invocación en latín corrupto. Ofrecer 3 gotas de mi propia sangre en un tazón de barro y pedir lo que yo quisiera, siempre que estuviera dispuesto a pagar el precio. Yo era joven, ambicioso y estúpido. Por supuesto que hice el ritual. Recuerdo la primera noche como si fuera ayer, aunque han pasado 7 años. Desperté naturalmente a las 3:30 de la mañana. No necesité alarma. Era como si algo dentro de mí supiera. Preparé todo con cuidado tembloroso: las velas, el tazón, el cuchillo ritual de obsidiana que don Julio me había vendido diciendo que había pertenecido a un sacerdote azteca. Cuando el reloj digital de mi celular marcó exactamente 3:33, comencé. Mi voz temblaba al pronunciar las palabras que don Julio había escrito en un papel amarillento. No eran latín puro, eran algo más antiguo, más oscuro, palabras que hacían hormiguear mi lengua y doler mis dientes. Y entonces sucedió. La temperatura del cuarto se desplomó, mi aliento se volvió visible. Las velas temblaron violentamente, pero no se apagaron, y sentí algo entrando al cuarto. No vi nada con mis ojos físicos, pero mi visión espiritual, aquella que don Julio me había enseñado a abrir, captó una presencia, una sombra más oscura que la oscuridad, una forma que no debería existir en este plano de realidad. Habló, no con palabras, sino directamente en mi mente, una voz que era múltiple, como si 1000 susurros hablaran al unísono, y lo que dijo fue simple. ¿Qué desea? Yo pedí poder, pedí conocimiento, pedí que las puertas de lo oculto se abrieran completamente para mí. Y la entidad rió. Fue la risa más terrible que he escuchado, un sonido que parecía rasgar el propio tejido de la realidad. Y entonces dijo, concedido. Pero recuerda, toda luz proyecta una sombra, y tu sombra ahora me pertenece. No entendí lo que aquello significaba esa noche. Terminé el ritual, limpié todo, y me fui a dormir con una sensación extraña de logro y pavor mezclados. Pero cuando desperté al día siguiente, algo había cambiado. Podía sentir cosas, energías, presencias, intenciones de las personas. Era como si un sexto sentido hubiera sido activado dentro de mí. Don Julio quedó impresionado cuando le conté. Fuiste elegido, dijo con reverencia genuina. La entidad aceptó tu ofrenda. Ahora estás en el camino. Pero había algo en sus ojos, algo como lástima o miedo, que rápidamente ocultó. Los meses siguientes fueron electrizantes. Mis rituales funcionaban con eficacia perturbadora. Conseguí un trabajo mejor. Atraje relaciones. Mis enemigos comenzaron a sufrir contratiempos inexplicables. Era adictivo. Y cada noche, a las 3:33 en punto, despertaba. Siempre, sin excepción. Era como si una alarma invisible sonara dentro de mi alma. Don Julio me introdujo al círculo. Sí, había otros, no muchos, tal vez una docena de practicantes serios en la Ciudad de México. Nos reuníamos en una casa antigua en Coyoacán, en un sótano que olía a moho y velas quemadas. Todos habíamos hecho el pacto de las 3:33. Todos despertábamos en esa hora maldita. Fue allí donde aprendí rituales más complejos. Invocaciones de entidades específicas de la tradición mesoamericana mezcladas con grimorios europeos. Mictlantecutli, el señor azteca de los muertos, invocado con oraciones en latín invertido. Ofrendas de sangre no solo de nosotros mismos, sino de animales,
gallos negros sacrificados a medianoche y sus corazones ofrecidos a las 3:33, había una jerarquía en el grupo. Don Julio era el maestro, pero había otros con más tiempo de práctica. Marcela, una mujer de 40 y tantos años que trabajaba como abogada durante el día, pero por la noche comandaba rituales con una autoridad aterradora. Roberto, un ex sacerdote que había abandonado la sotana cuando, según sus palabras, descubrió que el verdadero poder estaba del otro lado, y estaba Diana. Ella era la más joven del grupo después de mí. Tenía apenas 19 años, cabello negro que caía hasta la cintura, ojos oscuros que parecían ver a través de las personas. Había sido iniciada a los 16. Su padrino era don Julio. Y había algo en ella, una oscuridad que iba más allá de lo que cualquier ritual podría crear. Era como si hubiera nacido con una conexión natural con el otro lado. Diana y yo nos volvimos cercanos. No era romance, no exactamente. Era algo más profundo y más oscuro. Éramos compañeros de camino, dos jóvenes nadando en las mismas aguas turbias. Ella me enseñó cosas que don Julio no enseñaba, trucos menores, pero útiles. Cómo leer las velas, cómo interpretar sueños proféticos, cómo sentir cuando una entidad estaba cerca. Fue Diana quien me contó la verdad sobre el pacto. Estábamos sentados en la terraza de mi casa un domingo por la tarde. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo del Valle de México de naranja y morado. Ella estaba fumando, algo que hacía con frecuencia desde que la conocía, y me miró con aquellos ojos profundos. «Sabes que no es gratis, ¿verdad?», dijo de repente. «¿Qué no es gratis?». El poder, el conocimiento, todo lo que ellos nos dieron. Dio una calada larga. ¿Crees que esas entidades hacen esto por diversión? Despierta, mano. Nada en el universo es gratis. Todo tiene un precio. Sentí un frío en la columna. ¿Qué precio? Diana rió, pero era una risa sin alegría. Tu alma, obvio, o al menos pedazos de ella. Cada ritual que haces a las 3:33, cada vez que llamas a esas cosas, estás dando un pedacito de ti, y eventualmente no queda nada. Te conviertes en solo un cascarón, una marioneta de ellos. Eso es paranoia, metáfora. Ella me interrumpió. Conocí a los que vinieron antes que nosotros, los que estaban en el grupo hace 10, 15 años. ¿Viste a Miguel? Ese tipo de 50 años con ojos muertos. Era brillante cuando empezó. Ahora apenas puede completar una oración. ¿Y Carmela? Desapareció el año pasado. Don Julio dijo que avanzó a otro plano. Pero yo sé la verdad. Dio demasiado, y ellos se la llevaron. Yo quería no creer. Quería pensar que Diana estaba exagerando, dejando que el lado oscuro del trabajo afectara su mente. Pero en el fondo, ya lo sentía. Los cambios, la dificultad creciente para sentir emociones normales, la forma en que las personas comunes comenzaban a parecerme distantes y reales como sombras en una pared. Y estaban los sueños. Todas las noches, después de despertar a las 3:33, cuando finalmente volvía a dormir, los sueños venían. No eran pesadillas normales, eran revelaciones. Me veía en lugares que no debían existir. Templos de piedra negra bajo una luna roja, vastos salones donde entidades de forma imposible se reunían, y siempre, siempre había un trono en el centro, y en aquel trono una figura que no podía ver claramente, pero que sabía,
en el nivel más profundo de mi ser, era aquello que había aceptado mi pacto original. Don Julio comenzó a prepararme para lo que él llamaba elevación. Según él, después de un año de práctica consistente, a las 3:33, un practicante podría ascender a un nuevo nivel. Ya no era solo hacer rituales, era convertirse en un canal, un puente viviente entre los mundos. Podrías invocar con solo un pensamiento. Podrías ver e interactuar con entidades sin rituales elaborados. Serías, en sus palabras, más que humano. La ceremonia de elevación sería realizada en una noche de luna nueva, en una caverna antigua en las afueras de la ciudad, un lugar sagrado donde los aztecas realizaban sacrificios al dios de la muerte. Todos los miembros del círculo estarían presentes, y el ritual comenzaría exactamente a las 3:33 de la mañana. Yo estaba emocionado y aterrorizado al mismo tiempo. Diana me advirtió que no fuera. «Es la última etapa», dijo. «Después de eso no vuelves más. Sea lo que sea que aún tengas de humano, se va». Pero no escuché. El poder me llamaba. La promesa de ir más allá, de tocar lo sobrenatural de formas que pocos humanos jamás habían experimentado, era irresistible. Entonces, en una noche fría de octubre, tomé mi carro y conduje hasta el punto de encuentro. La caverna era exactamente como don Julio había descrito: antigua, húmeda, con dibujos prehispánicos en las paredes que parecían pulsar con vida propia a la luz de nuestras linternas. Descendimos tal vez 30 metros bajo la superficie hasta llegar a una cámara amplia. En el centro había un altar de piedra manchado con lo que solo podía ser sangre de siglos. Configuramos todo meticulosamente. Velas negras a montones formando patrones geométricos complejos, círculos de sal y azufre, símbolos dibujados con tiza ritual. Y en el centro de todo, yo, acostado en el altar frío, vistiendo solo una túnica blanca, esperando el momento. Cuando mi celular marcó 3:33, don Julio comenzó a cantar. Los otros se unieron. Eran palabras que nunca había escuchado antes, más antiguas incluso que el náhuatl de los aztecas. Palabras que hacían vibrar el aire y las llamas de las velas danzar frenéticamente. Sentí como si estuviera siendo jalado fuera de mi cuerpo. No era una experiencia fuera del cuerpo normal, donde flotas arriba y observas. Era como si mi esencia estuviera siendo extraída, hilo por hilo, del cascarón físico. Y en el vacío que eso dejaba, algo más entraba. Vi, finalmente vi, la entidad que había aceptado mi pacto aquella primera noche. No era una criatura, era una presencia, vasta y terrible, compuesta de sombras vivientes y ojos que no eran ojos. Y habló, y esta vez no eran susurros. Era una voz que resonaba a través de las dimensiones. «Pediste poder», dijo la entidad. «Pediste conocimiento, y yo di, pero ahora es hora de cumplir tu parte del acuerdo. Te vuelves mío. Completamente, tu voluntad se disuelve, tu alma se fragmenta, y me sirves hasta el fin de tus días y más allá. Terror. Terror puro inundó cada célula de mi ser. Había sido engañado. No, yo me había engañado. Las advertencias estaban todas allí. Mi abuela, Diana. Hasta los ojos vacíos de los practicantes antiguos en el círculo. Pero yo había elegido ignorar. Y ahora era demasiado tarde. Intenté resistir. Intenté gritar. Moverme. Hacer cualquier cosa, pero mi cuerpo no respondía. La entidad me estaba jalando más profundo, hacia un lugar del que no había retorno. Podía sentir mi esencia fragmentándose,
pedazos de quien yo era siendo arrancados y devorados. Y entonces algo inesperado sucedió. Diana apareció de la nada. Ella no estaba programada para participar en la ceremonia. Don Julio había dicho que no estaba lista, pero allí estaba ella, invadiendo el círculo ritual con una violencia que hizo que las velas se apagaran. En sus manos cargaba algo, una imagen de Santa Muerte, la santa patrona de los marginados de México, pero también la guardiana entre la vida y la muerte. Diana gritó una invocación. No era para la entidad que me consumía, era una contrainvocación, una petición directa a la propia muerte, no como entidad sombría, sino como fuerza equilibradora. Lleva lo que es tuyo, pero deja lo que aún no ha llegado su hora, gritó. Su voz resonando por la caverna, la entidad rugió. El sonido fue tan intenso que grietas aparecieron en las paredes de la caverna. Don Julio y los otros cayeron de rodillas, sangrando por los oídos. Pero Diana permaneció de pie, sosteniendo la imagen de Santa Muerte con ambas manos, sus ojos brillando con una luz que no era de este mundo. Sentí la tensión romperse. La entidad me soltó, no por completa voluntad propia, sino porque un poder igual o mayor había intervenido. Caí del altar, golpeando el suelo de piedra con fuerza suficiente para romper costillas, pero estaba libre, o al menos parcialmente libre. Diana me arrastró fuera de la caverna mientras don Julio y los otros permanecían inmóviles, atrapados en algún tipo de trance o castigo. No miré atrás, solo corrí, apoyado en ella, hasta llegar al carro. «Eres un idiota», dijo mientras conducía a velocidad máxima de vuelta a la ciudad. Te advertí. ¿Por qué viniste? ¿Cómo supiste? Porque yo pasé por esto», dijo en voz baja. «Hace 3 años, y alguien me salvó. Una vieja curandera que don Julio había engañado antes. Ella me enseñó que existe un poder más allá del poder oscuro. La muerte no elige lados, solo equilibra. Y en aquella caverna, la balanza estaba inclinada demasiado hacia un lado. En los meses siguientes, intenté reconstruir mi vida. Dejé el grupo, obviamente. Quemé todos los libros. Destruí todos los artefactos rituales, pero el daño ya estaba hecho. Aún despierto a las 3:33 todas las noches, no por elección. Es como si un pedazo de mí aún estuviera atrapado en aquel momento, en aquella hora maldita, y veo cosas, sombras que se mueven en las esquinas de los ojos, susurros que no vienen de ningún lugar. A veces, en las madrugadas más oscuras, siento la presencia de aquella entidad, observando, esperando. El pacto fue roto, pero no deshecho. Pedazos de mí aún están allí, del otro lado. Diana me ayudó a encontrar protecciones. Trabajamos con curanderos tradicionales, no los charlatanes turísticos, sino los verdaderos, aquellos que aún conocen los caminos antiguos, los caminos de luz en vez de sombra. Hago limpias regulares, mantengo amuletos, rezo, aunque no tengo certeza a quién o qué, pero la verdad es que nunca estaré completamente libre. Cuando tocas el lado oscuro, cuando haces pactos a las 3:33 de la mañana, una parte de ti se queda allí para siempre. Es el precio que nadie te cuenta antes de comenzar. Don Julio desapareció algunas semanas después de aquella noche. Algunos dicen que huyó, avergonzado por el fracaso del ritual. Otros, como Diana, creen que la entidad se lo llevó como castigo por perder un iniciado tan prometedor.
no lo sé. Y parte de mí no quiere saber. Lo que sí sé es esto. Si alguna vez despiertas a las 3:33 de la mañana sin motivo aparente, no hagas nada, no investigues, no intentes entender, solo vuelve a dormir. Reza si crees en algo, porque aquella hora no nos pertenece. Pertenece a fuerzas que existían antes de la humanidad y que existirán después. Y si sientes una presencia, si escuchas susurros prometiendo poder, conocimiento, realización de deseos, tapa tus oídos, cierra tus ojos y recuerda mi historia. Recuerda que todo poder tiene un precio, y el precio siempre es mayor de lo que puedes pagar. 7 años han pasado desde aquella noche en la caverna. Yo sobreviví, pero sobrevivir no es vivir, es solo existir en la frontera entre dos mundos, nunca completamente en ninguno de ellos. Diana aún está conmigo, no como pareja romántica, sino como compañera de batalla. Ambos cargamos las mismas cicatrices invisibles. A veces me pregunto si habría hecho diferente si pudiera volver en el tiempo, y la respuesta honesta es: no lo sé. La atracción de lo oculto, del poder, del conocimiento prohibido, es tan fuerte que incluso ahora, incluso después de todo, aún la siento. Es como una adicción que nunca realmente se va. Pero lo que puedo hacer es advertir, contar mi historia, esperar que alguien, en algún lugar, escuche y elija diferente. Porque el mundo está lleno de don Julios ofreciendo respuestas fáciles para preguntas difíciles, y está lleno de jóvenes desesperados, como yo era, buscando atajos al poder. No existen atajos, solo trampas disfrazadas. Y 3:33 de la mañana permanece, la hora de la burla, la hora del pacto, la hora en que el velo está más delgado y las cosas del otro lado pueden alcanzar nuestro mundo. No es superstición, no es fantasía, es real, tan real como las cicatrices en mi alma. Entonces, cuando el reloj marque 3:33, recuerda que no estás solo. Hay cosas despiertas en aquella hora, cosas que observan, cosas que esperan. Y si les das una apertura, entrarán. Y cuando entren, sacarlas de vuelta es casi imposible. Esta es mi confesión, esta es mi advertencia. Del lado oscuro, yo sobreviví. Pero sobrevivir no significa estar libre. Y cada noche, a las 3:33 en punto, aún despierto, y siento, y recuerdo, y tengo miedo de que un día la entidad vuelva para cobrar lo que le fue prometido, porque al final, pactos hechos en la oscuridad nunca son realmente rotos, solo pospuestos.